Hola, buenas tardes, familia de Amanecer Celestial. Bueno, pues hoy vengo con un tema que me hace muchísima ilusión, muy importante, y quería que fuese además en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pero para iniciar bien, vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis te vita nostra, sicut et nos dimittimus te vitoribus nostris, ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sancte Micael Arcangelo, defendenos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli est presidium. Impere tili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satana neliosque spiritus malignos, cuiat perditionem animarum pergabantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la Virgen Inmaculada cubra esta conexión. Y bueno, pues ya sabéis que hace aproximadamente un mes y medio, ¿no? Tocaron en hueso duro, como yo digo, ¿vale? Pero tocaron el papel de nuestra Santísima Madre como corredentora, que es parte de la fe de la Iglesia, que es un dogma que no ha sido declarado, aún no fue declarado, ¿vale? Pero siempre ha sido creído, siempre ha sido defendido. Pero pues como estamos en estos tiempos de combate espiritual, ¿no? En esta batalla, ellos piensan que así, digamos, no hieren a la Santísima Virgen, pero es el principio, ¿no? De ese pisarle la cabeza a la serpiente, ese principio de lo que será su propio fin. Bueno, pues este estudio lo quiero hacer en honor de la Santísima Virgen. María es el camino más corto y seguro para llegar a Jesús. Se dice, no, Dios pudo, le convenía, luego lo hizo. Él podía hacerlo, puesto que era Dios, le convenía por su propio honor, luego lo hizo, la hizo inmaculada. ¿De acuerdo? En las últimas semanas, el Vaticano, en una rápida deriva para desmarcarse de la verdadera fe católica, pues ha atacado un firme pilar de nuestra fe, que no es casualidad tampoco, ¿no?, que la primera aparición de la Santísima Virgen María fuese en vida en Zaragoza, ¿no?, que es la Virgen del Pilar, fijaos, el pilar de nuestra fe. Ha negado la verdad de la corredención de Nuestra Señora, que si bien no es dogma oficial, es una verdad que siempre ha reconocido el corazón de la Santa Iglesia Católica desde sus inicios. Ya conocemos esta pequeña oración que hacían, ¿no?, los cristianos desde las catacumbas bajo tu amparo. No es algo nuevo, siempre ha sido así, siempre ha sido creído por la Iglesia Católica. Y la excusa, pues, ha sido de lo más sibilina y de lo más, como lo hacen todo, ¿no?, de lo más absurdo, Porque dicen que es que se le quita méritos poniéndole así a la altura de los santos. Le quita mérito a la redención del Señor, cuando todos comprendemos, ¿no?, que corredimir, igual que cooperar, igual que el copiloto, es alguien que ayuda, no es alguien que realiza la acción. ¿Entendéis? Entonces, corredentora no es lo mismo que el papel de redentor de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, tienen que darle alguna razón para que además luego los protestantes y los católicos tibios aplaudan. Los católicos, incluso esto ha sido un escándalo para los asistentes al Novus Ordo,
con justa razón se han escandalizado, porque entienden el papel de Nuestra Señora en la salvación del género humano. Los protestantes, sin embargo, pues han aplaudido la declaración y han loado la medida, pues como fieles discípulos del hereje Lutero. Primero nos remontamos al origen de la Santísima Virgen María, porque ella fue pensada por Dios antes de todos los tiempos para concebir en su seno a nuestro Redentor. La Santísima Virgen fue concebida sin pecado original, y al igual que el primer hombre, Adán, en ella no había defecto, y su persona tenía unas características que al perder el hombre la gracia por el pecado, el hombre perdió. En ella no existía voluntad ni deseo que no estuviese sujeto a la voluntad divina. La Santísima Virgen, por ende, no necesitaba redención. Entendamos el pecado original, porque algunos piensan que concebida sin pecado original, piensan que es una concepción, ¿vale?, sin mediar el papel físico de la madre y del padre. El pecado original tiene su parte física y su parte espiritual. Para hacer un símil, el pecado original sería como una enfermedad terminal, que va pasando por sus primeras fases, se va haciendo crónica con el tiempo y acaba siendo terminal, que es en la fase en la que estamos, ¿no? El pecado original es como un tumor que va creciendo hasta que toma el organismo entero, en este caso a las sociedades. Pues ella no necesitaba redención, porque ella no tenía ese pecado que nosotros teníamos y necesitábamos. Su papel como madre del Verbo encarnado, simplemente su papel, ya es suficiente para redimirle como corredentora, pues esto significa cooperación, no el acto de la redención en sí. Su vida, desde la más tierna infancia, fue de entrega total, voluntaria y consciente a Dios, desde su nacimiento hasta su entrada en el templo. Ella fue una oblación desde su consagración, desde el mismo día en que dedicó su vida a Dios. La Madre de Dios, en su entrada al templo, consagró su vida a la Beatísima Trinidad. Místicos, en revelaciones privadas, y más místicos, no solo Ana Catalina de Emmerich, no, la secretaria de la Virgen, tantos santos nos dicen que ella era la única que podía acceder junto con el sumo sacerdote al Santo de los Santos, al Santísimo. Ella, que era el arca de la alianza, era la que se deshacía en novenas y oraciones pidiendo la venida al mundo de este Redentor para el género humano. Siempre fue humilde y obediente a sus superiores, incluso cuando en algunas de sus compañeras se producía por envidia, no por ese pecado humano, alguna injusticia. Ella callaba y siempre fue la más humilde de los humildes. En sus planes no entraba el dejar el templo, ni el estado de vida matrimonial, pero sin embargo, cuando llegó el momento, fue nuevamente obediente y entregada a los planes de Dios para su vida. El matrimonio de la Reina del Cielo prepararía el terreno para la venida del Señor, y pese a que nunca hubo unión marital, fue un verdadero matrimonio real, donde ella se sujetó a nuestro amado patrón San José. Se dice que son la Trinidad en la tierra, ¿no? El modelo de familia, la Sagrada Familia, el ejemplo a seguir. Ella se sujetó por obediencia a su esposo San José y en todo, menos en esa unión, era pues un matrimonio tal cual. Antes de irse a vivir con San José, en este estado de prometida se produjo la Anunciación, principio irrefutable de su corredención. La Santísima Virgen deseaba la llegada de nuestro Redentor, y como fuera Madre del Señor, como futura Madre, estaba llena del Espíritu Santo, y fue criada en el templo, con lo que su comprensión de las Sagradas Escrituras era muy completo. No en nosotros, no, como
cuando leemos las Sagradas Escrituras, ¿vale?, comprendemos más o menos. Ella, desde su nacimiento, estaba llena de ese Espíritu Santo, llena de esa comprensión en la que sabía los misterios de la llegada del futuro Mesías, de su muerte y de su pasión. Ella sabía cuál sería el destino de su futuro hijo. Ella conocía las profecías y sabía cómo sería rechazado por aquellos que en ese momento eran sus sacerdotes. Sería burlado, perseguido y crucificado. Con todo este conocimiento y no necesitando ella de la redención, volvamos otra vez a este asunto, ¿vale?, ese altruismo, esa entrega, respondió humildemente un fiat a aquella que sería preservada virgen para siempre. Su obediencia a la Trinidad y su caridad para con el pecador fue la razón de ese sí que cambió el destino de la pecadora humanidad. ¿No le convierte esto en corredentora de por sí? Nuestro Señor Jesucristo fue Dios y hombre verdadero, y en su humanidad, es decir, aparte de ser Dios, no, de ser infinito, de ser de la misma naturaleza del Padre, en lo que es su humanidad física, él no tenía parte de San José, sino que era carne todo de María. Cuando nosotros comulgamos en la Sagrada Comunión, cuando cumplimos ese sagrado misterio de nuestro Señor Jesucristo, quien coma de mi carne y de mi sangre, estamos tomando del cuerpo de María Santísima. O sea, es algo tal cual, justo así. Si la Sagrada Comunión entonces, ¿vale?, si este sacramento nos santifica y nos transforma, ¿no es esto otra prueba de la corredención de María? Otro punto más. La vida de la Santísima Virgen fue de verdadera fe y entrega. Ella no llevó una vida fácil como cualquier mujer del mundo, como ahora dice la falsa iglesia, que la quiere poner al mismo nivel que cualquier santo, santa de la Iglesia Católica, ¿vale? Incluso no santos. Toda su vida fue una oblación desde la Anunciación, el nacimiento pobre y solitario de Jesús, el dolor de la profecía de San Simeón, la huida a Egipto, los 3 días que Jesús estuvo perdido, el trato que recibiría de su propio pueblo y sus sacerdotes, su entrega por manos de Judas, finalmente el Calvario. Dime tú que pasas por el camino, ¿has visto algún dolor semejante al mío?, dice nuestra Mater Dolorosa, ¿no?, en este himno que rezamos pues en esa semana de la Pasión. María sufrió el camino al Calvario en sus propias carnes, fue su propio Getsemaní, un Getsemaní espiritual. ¿Hubieses aguantado tú? Y esto es una pregunta que dirijo a protestantes y herejes que piensan, bueno, pues que Nuestra Señora es un santo, como una mujer más. A este protestante le pregunto, ¿y hubieras tú soportado en tus carnes, sin una sola queja, una mínima parte de lo que soportó nuestra Madre Santísima? Obviamente, si sois humildes, reconoceréis que no. ¿Cuáles serían sus sentimientos al ver injuriado, maltratado y vapuleado a su divino Hijo? Y hoy, ¿no está ella con cada católico sufriente y abandonado por aquellos sacerdotes que tenían obligación de cuidarnos? ¿No está ella con nosotros en el desierto? Pero no es solo esto lo que define como corredentora. Su guinda pastel fue la crucifixión del Señor. Dijo San Simeón, y a tu misma alma una espada la traspasará a fin de que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Algunos santos y místicos de la Iglesia refieren que fue en el momento de la crucifixión de su divino Hijo cuando ella comprendió ya al completo el misterio de la salvación. En esos momentos nuestro Señor se entregó por nosotros en la cruz,
para rescatarnos de la esclavitud del demonio y abrirnos la puerta de los cielos. Pero María, cual místico sacerdote, en ese momento sufriente, ofreció a su divino Hijo, al Padre Eterno, en ese segundo sí, como hemos dicho aquí atrás, con tantísimo dolor que cuentan, ¿no?, los mismos santos y místicos, que la agonía del Señor se acortó, es decir, nuestro Señor murió antes que los dos que eran crucificados con Él. ¿Entendéis? Murió y se acortó esta agonía porque su Santísima Madre estaba entrando ya en trance de agonía, una agonía real, o sea, expiraba. El corazón más puro ofrece a su Hijo único, y esta a su vez con las palabras proféticas: Hijo, madre, he ahí a tu hijo. Nos entrega: Hijo, he ahí a tu madre, lo más valioso que tiene, lo más valioso, lo único que le quedaba, nos lo dio todo, todo lo que tenía nuestro Señor nos lo dio, nos dio su vida, todo. Y le quedaba su madre, que para ella era lo más preciado de la tierra, con la que compartió ni más ni menos que 30 años. Bueno, pues nos lo dio con estas palabras proféticas, porque son proféticas. Esta es otra referencia al papel de María, que es la mujer. No le dijo mujer, como algunos dicen, como una muestra de desprecio. No, no. Son palabras proféticas. La mujer del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, que debe de huir al desierto 3 años, en este caso, para alimentar ya no al Señor, en este caso, para alimentar a ese otro, ¿no?, hijo suyo, o hijos más bien, que dio a luz en el Calvario nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. A su iglesia. Por eso le dijo, ahí tienes a tu madre. Nuestra Señora ahora, como Madre nuestra, también nos dio a luz, con dolor, y con dolor nos protege en el desierto. La Santísima Virgen será nuestra protectora y madre durante este desierto espiritual que estamos viviendo en el fin de los tiempos y durante los 3 años de persecución del Anticristo. ¿Entendéis por qué la falsa iglesia gobernada por un anticristo religioso ha desterrado de su lugar a nuestra Santísima Madre? Pues ella debe de estar con nosotros. La verdadera Iglesia Católica no está con la falsa Roma. La Iglesia Católica ya no está en Roma, está en la sede vacante y está con nosotros. María ejerce su papel de madre y corredentora desde el inicio de la Sagrada Iglesia Católica que brota del costado de nuestro Señor. Mientras los apóstoles, o bien por remordimiento, por ejemplo, por no haber estado en su pasión, muchos salieron huyendo, ¿no?, en su detención en el huerto, bien por miedo o por desconcierto estaban huidos, y fue nuestra amada Madre, ella sola, ella quien conservó íntegro en ese momento, en esos días de pasión, el depósito de la fe católica. Durante estos días que nuestro Señor pasó en la liberación de los justos que esperaban en el limbo. Cuentan a Catalina Emmerich que ella les mandó llamar a los apóstoles, ¿no?, que estaban huidos, San Pedro, con estos remordimientos que tenía, ¿no?, de haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo en el patio de Pilatos, pues ella les llamó y les reunió para darles el consuelo. Fijaos qué ironía, ¿no? Deberían de estar los discípulos dando consuelo a la madre del Señor, ¿no?, de su Señor. Y fue ella quien ese episodio, ¿vale?, tan triste de su vida, quien los llama para darles consuelo y la fe necesaria hasta la vuelta triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Pues ella lo sabía seguro, que el Padre Eterno lo dijo y lo iba a cumplir. Eso no la cupo ninguna duda, en ningún momento. Fue también nuestra Santísima Madre quien permaneció con ellos en el cenáculo tras la ascensión del Señor. Y qué divina enseñanza recibirían los apóstoles de la boca de aquella que era la esposa del Espíritu Santo.
Allí permaneció hasta Pentecostés, y de ahí hasta su propia dormición, consolando, exhortando y cuidando de la recién nacida Iglesia. Caso singular aconteció en España, cuando la Virgen, aún en vida, se biloca para animar al apóstol Santiago, que era perseguido aquí en España, que era una España todavía pagana, una España dura. O sea, el apóstol Santiago realmente estaba necesitando ese apoyo. Y aquí, en este país, no. Tal que pareciera, se dice, ¿verdad?, que Dios es español, donde se asentó el pilar de la Santísima Iglesia, la Santísima Virgen. Nuestra Señora nunca dejó de enviar por los hijos. La tradición de la Santa Iglesia Católica y los escritos de santos místicos aún no reconocidos del momento final de la vida de la Virgen, un sueño, un dulce tránsito, pues la que fue concebida sin pecado original, este dogma de fe, no debía costar la muerte y la corrupción, que nos corresponde solamente a nosotros por el pecado. Llevada sois por ángeles, y en servicio sois desde la cuna. Tal reina y ninguna, pues os calzan vuestros pies la blanca luna. Rezo un himno en el día de su asunción. Justamente acabo de subir en el canal, ¿no?, de YouTube un corto donde se declara en directo, ¿vale?, el dogma de la Asunción. Allí fue coronada y, según revelación privada de Ana Catalina Emmerich, recibió el encargo de mediadora universal de todas las gracias, algo que hizo en vida y todavía con más empeño y más eficacia en gloria y hasta el fin de los tiempos, pues numerosas son las intervenciones de nuestra Santísima Madre en la historia de la humanidad, y sus frutos han sido grandes frutos de conversión, evangelización, curación y todo de milagros e intervenciones de su Iglesia. Aquí los signos, ¿no?, para distinguir una verdadera aparición de una desaparición, sobre todo fruto de conversión. Fijaos, ahora vamos a ver dentro de unos días la Santísima Virgen de Guadalupe, que básicamente pues que convirtió México entero. Por citar uno de los más conocidos, ¿no?, es este, que puso paz en el sacrificio pagano y comillas conversiones. Nuestra Ave Madre dejó como prueba perpetua su imagen en la tilma milagrosa, irrebatible y con muchos signos de salvación. Y hábil, claro que hábil, porque sabía que venían tiempos duros, tiempos recios y tiempos de gran apostasía, donde intentarían destruir todo su legado. Y mirad, la tilma de Guadalupe no solamente contiene muchísimos signos de nuestra salvación y milagros que cualquier científico de esta ciencia, ¿no?, de siempre que se precie, no tiene explicación, no tiene explicación. Como por ejemplo la imagen que está grabada en la pupila de Nuestra Señora, ¿no?, en la retina, pues de esta escena de San Diego, pero es que han intentado bombardear esa tilma. La han intentado robar, bombardear, no han podido con ella. No han podido con ella. ¿Por qué? Porque venían tiempos inicuos, donde se están negando, desde el mismo que un día fue el trono de Pedro, donde se están negando sus excelsas prerrogativas, las de ella y las de nuestro Señor Jesucristo, que están con ellos. Pero bueno, esto haremos un tema aparte. Por último, mencionaré la aparición de Nuestra Señora en Fátima en periodo de conflictos mundiales. Allí en Portugal se apareció a 3 pastorcitos para avisarnos de la cercanía del día de la ira de Dios. Nuestra Señora dio una serie de mandatos para ganar la guerra, y hoy más aplicables que nunca,
Por ejemplo, hoy que es primer sábado de mes, ¿no? Pues los 5 primeros sábados de mes. El rezo diario del Santo Rosario con sus solamente tres, ¿vale? Misterios, gozosos, dolorosos y gloriosos. El respeto a nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía y la importancia del santo sacrificio de la misa. El rezo de la corona de reparación al Sagrado Corazón de Jesús como reparación por todos los ultrajes que se le hacen y por la conversión de los pecadores. Aparte de esto, recomendó la devoción de los 5 primeros sábados de mes, que hoy estamos en ello, ¿no? Aunque esto lo comparto el día de su Inmaculada, pues estamos en ese día que se nos pide comunión reparadora al Inmaculado Corazón por los ultrajes que se le hacen a su corazón maternal y sus excelsas prerrogativas, y es una devoción que trae grandes gracias otorgadas, e incluso disminuiría, si esta devoción se cumpliese, disminuirían las consecuencias, lo que estamos viendo, la parte de esta tribulación. Fijaos si es importante estos 5 primeros sábados. También nos alertó del comunismo y nos reveló no solamente la apostasía de Rusia, no denunció solo Rusia, sino la apostasía dentro del mismo Vaticano, y cómo la sede de Pedro debería de haberse trasladado a Fátima en 1969. Como veis, sobran pruebas para asegurar, con el sentir y tradición de la Iglesia, que María es corredentora, medianera y abogada entre Dios y los hombres. Pero el Vaticano, que forma parte del dragón escarlata, asestó un golpe a sus prerrogativas, negando el dogma que se debía haber declarado hace tiempo y negando sus apariciones. Sí, porque ahora niega hasta la aparición de Fátima. Dice que eso es superstición del pueblo. Ahora todo es superstición. La batalla, ¿no?, del apóstol Santiago contra el turco en España, eso es una leyenda para ellos, es un mito, es una superstición. La batalla de Lepanto, otra superstición. Y ya, pues lo que nos faltaba, también es una superstición la aparición de Fátima. Ya, ¿qué más les queda que decir y quién más les quiere justificar? Me explico, ¿no? ¿Y por qué hace esto? Pues hombre, muy hábilmente para que la gente deje de darle importancia al pedido de Fátima y no cumpla, por ejemplo, los 5 primeros sábados de mes. Que hay gente que dice, pero es que hay mucha gente que no puede acceder a la comunión, ¿vale? A la Sagrada Comunión, porque no hay misa válida. Pues a esas personas les diría, haz la comunión espiritual con un acto de fe, o sea, con tal fe y cumple, ¿vale? Cumple, o sea, menos que nada, o sea, 1 es más que 0, ¿vale? No tenemos, ¿vale? Y nos vamos a quedar absolutamente todos sin el santo sacrificio de la misa. Pues ¿qué nos queda? Pues hermanos, una comunión espiritual bien hecha, con su acto de contrición y pues lo que podamos hacer, la meditación, los 3 misterios del rosario, pero no tiréis la toalla, no abandonéis nunca. Eso es lo que quiere el adversario astuto. No le deis el gusto. Los devotos himnos de San Efrén del 373 antes de Cristo están llenos de la doctrina de la corredención, esto es, después de Cristo, ya veía yo aquí algo raro en estas anotaciones que he hecho, de Nuestra Señora en la redención de nuestro Señor, y así el de muchos y grandes santos como San Luis Griñón de Montfort, por ejemplo, o San Alfonso de Ligorio. También grandes papas como Pío XI, el Papa Pío IX, Papa Pío X, etc.
Y así aparece en gran cantidad de liturgias a lo largo de los siglos, o sea, la corredención no de María, ¿cómo no? Dijo el Papa Pío XII, realmente fue ella la que, libre de toda mancha personal y original, unida siempre estrechísimamente con su Hijo, lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, juntamente con el holocausto de sus derechos maternos y de su maternal amor, por todos los hijos de Adán manchados con su deplorable pecado. Papa Pío XII, encíclica Mystici Corporis Christi, numeral 110. Así no existe error o herejía, como lo pretenden erróneamente los protestantes, incluso los protestantes dentro de el falso rito, en la enseñanza de la Iglesia Católica de siempre respecto al título de corredentora. Que la prerrogativa no esté mencionada literalmente en la Biblia no significa eso que sea condenado por Dios o esté contra la revelación. Perdón. La doctrina de la corredención es enseñada por la tradición apostólica, que es también parte de la revelación. ¿Qué debe hacer entonces un buen católico en estos tiempos? Permaneced firmes, manteneos las tradiciones que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra, dice la segunda carta a los tesalonicenses San Pablo. Conserva las sólidas palabras que has escuchado en la fe y en la caridad, que es Cristo Jesús. Nosotros creemos en la redención de Cristo Jesús. Nosotros no somos Biblia como los protestantes, ¿vale? Nosotros tenemos también una tradición apostólica, que ha sido comisionado por el Espíritu Santo que mora en nosotros a través de toda su Iglesia. Conserva el depósito de la fe evitando las profanas novedades de palabras, cuidado con las palabras nuevas, estas, ¿no? Como ellos llaman ahora, inclusivas, resilientes, igualdad. Cuidado, daos cuenta de la importancia del lenguaje y de cuidar un buen lenguaje, ¿vale? Nuestro Señor era el Verbo de Dios, o sea, era la palabra de Dios. Por eso la serpiente, como astuta y hábil engañadora, utiliza también la palabra y el vocabulario para meternos veneno en nuestra cabeza y en nuestro corazón, ergo en nuestra alma, vaya. Evitad esas palabras y las oposiciones de la falsamente llamada ciencia, que ahora mismo es anticiencia. Cierto es que nuestro único Redentor es Cristo, pero debemos también honrar grandemente la contribución y cooperación de Nuestra Señora en nuestra redención, principalmente por su sufrimiento, que Nuestra Señora sufrió mucho por nuestra causa, y no hay ninguna duda en aquello. Y de María nunca es mucho, nunca es suficiente, dice San Luis Grignon de Montfort. María es el camino más corto para llevar a Jesús. María nos lleva de la mano a Jesús y es el camino más corto para subir al cielo, hermanos. Así que paséis un buen día de la Inmaculada Concepción. No os olvidéis también de pedir por España la conversión de España entera, de los pecadores, que es tan necesario, ya que tenemos tan poderosísima patrona. Fijaos, que gran honor tenemos en España, no solamente de haber sido la primera nación donde asentó su pilar la Santísima Virgen María, sino que nos custodia la misma Inmaculada Concepción, aquella que aplastará la cabeza del infernal dragón. Terminemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón.
Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía, hasta morir en tu amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues que paséis un buen festivo, que deis mucha honra a la Santísima Virgen, y ya hablaremos de temas también bastante importantes, pero que no tienen nada que ver con nuestra fe, que están sucediendo, y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima, familia. Un saludo a todos. Annunciamus, declaramus et definimus divinitus revelatum doma est, immaculatem Dei param semper virginem, expleto terrestris vitae cursu, quiste corpore et anima ad celestem gloriam assumptam. Te Deum laudamus.